Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Es un tremendo privilegio estar por acá arriba. Dice el Martín Fierro, dice, hasta la hacienda Baguala cae al Jagüel en la seca. Obligado. Pero es un enorme privilegio y yo no sé si a todos los que predican les debe suceder. No están deseando que llegue ese momento de venir acá y es como cuando uno va, me imagino, ¿no? El domador, así, el que se va a subir un caballo, a un ternero que lo tiene que domar, está deseando que se lo larguen para ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, cuestiones de la campaña. Hermanos, vamos a tratar de ser breves y bastante dinámicos, cosa que a uno le cuesta un poco. ¿Les gustan los cambios? A veces vemos en el espejo algunas cosas que no nos gustan de nosotros y las queremos cambiar, ¿no? Las hermanas a veces tienen el privilegio y dicen, me encaja un color en la cabeza y ya quedo renovada, ¿no? A los hombres como que, Abel? No, Abel no. Ese ceniza está de moda ahora, así que se usa, está bien. Pero los cambios a cualquier nivel en nuestra vida, muchas veces representan situaciones un poco difíciles. Y yo quiero leer con ustedes un pasaje donde se va a desarrollar un proceso de cambio y un poquito saltando desde ese pasaje quiero ver algunas cosas que tienen que ver con nuestra vida espiritual. ¿Has tenido que hacer cambios en tu vida espiritual? En portugués dice, has tenido que arrumar tu vida, has tenido que ordenar, has tenido que establecer ciertos parámetros necesarios, fundamentales para desarrollar tu vida espiritual. Y sin duda que sí, ¿no? En Deuteronomio, capítulo 31, ¿quién escribió Deuteronomio? Abril, sí, Abril. Ni idea, muy bien. Belén. ¿Quién escribió Deuteronomio? Moisés. No pasa nada, no pasa nada. ¿Quién escribió el Éxodo? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cuántos libros escribió Moisés? Muy bien, ya estamos mucho mejor. Puede subir los escalones. Bien, Deuteronomio, el último libro que escribió Moisés. Es como, ¿saben que nosotros lo estudiamos acá en la escuela dominical? Se voló el papel. Y nos llevó bastante tiempo, ¿no? Y es recontra, como toda la Biblia, ¿no? Edificante, o sea, desafiante. Y dice en el capítulo 31, ya llegando al final, después de un largo discurso que Moisés ha estado dando, capítulo 31, versículos 7 y 8. Miren, me lo escribí acá, porque yo hice el desafío ahí de escribir, y está bueno. Así que cumplí. De Efesios, sí, pero ya es muy bueno escribir la Biblia, ir escribiendo porque fija mejor los pensamientos y todo. Y dice, y llamó Moisés a Josué. Josué era el ayudante, ¿se acuerdan? De Moisés, aquel que estaba cerca de Moisés. Hace unos domingos atrás, Nelson Ferrando nos hablaba de Josué, así que pueden buscar esa prédica en YouTube, está por allí. Y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú, Josué, se las harás heredar. Y le dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. En el versículo 14 de este mismo capítulo, es el Señor el que está hablando y le habla a Moisés y le dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron, pues, Moisés y Josué y esperaron
en el tabernáculo de reunión. Moisés y Josué, dos personajes dos hombres que Dios utilizó con distintos propósitos o distintos momentos en la historia de Israel. Yo pensaba en Moisés y lo veía como si fuera un caudillo y decía, bueno, Moisés es como un caudillo político, ¿no? Es el que va a hablar con el faraón. Es un caudillo legislativo porque él es el que recibe las leyes y las escribe y las enseña, ¿no? Y toda esa ley, ese fundamento que recibe de Dios es el que va a acompañar la existencia del pueblo. Y ya Josué es un caudillo más guerrero, ¿no? Es un conquistador, es podríamos decir un Aparicio Saravia, ¿no? Un tipo que está en la campaña y que tiene que enfrentarse y va a guiar al pueblo en la conquista, ¿no? Y se escribe todo un libro y parte de los jueces nos relata la historia de este hombre Josué. En este pasaje, como les decíamos hace un momento, estábamos ya llegando al final del libro de Deuteronomio, ya el pueblo va a entrar a la tierra prometida. Es un momento donde el pueblo deja de ser nómade, ¿no? Dejan de andar errantes por el desierto para finalmente establecerse como nación, establecer ciudades y comenzar a vivir en sociedad. Aquellos 40 años en el desierto habían sido bastante trágicos y sabemos muy bien la historia. La desobediencia del pueblo los llevó a que todos aquellos que habían salido de Egipto quedaran tendidos en el desierto. Saben que hay un momento bisagra, que ellos están casi que por entrar a la tierra prometida y vienen aquellos enviados de Moisés y traen aquellas noticias que el pueblo tuvieron mucho más peso a oídos del pueblo, las malas noticias o las malas impresiones que traían los espías, que aquellos dos hombres, Josué y Caleb, que hablaban de que a pesar de que era real, que había gigantes, de que las ciudades eran amuralladas hasta el cielo y que todo lo que los otros habían dicho era cierto, dice, mayor es el Señor, mayor es el que está en nosotros y nosotros los vamos a conquistar y sin embargo el pueblo prefirió escuchar la noticia de aquellos que tenían una visión más negativa y eso llevó a que el Señor los condenara a morir en el desierto y los que están aquí para entrar son los hijos de aquellos que salieron de Egipto, a excepción de 3 personas. ¿Quiénes eran? Caleb, Josué y Moisés, ¿no? Esos 3 habían salido de Egipto, eran los sobrevivientes de toda aquella generación, pero Moisés tampoco podría entrar porque en un momento de donde lo sacaron un poco a Moisés de sus casillas, cometió el error de no seguir un procedimiento. ¿Se acuerdan? Bueno, si se acuerdan no lo reitero. Así que no se le permitió entrar a Moisés, sino mirar la tierra prometida y saludarla de lejos, y así se cumplía la palabra de Dios, de que Moisés no entraría. Ahora, en este acto que hemos leído, donde se transfiere el cargo, aparece este proceso de cambio, ¿no? Y no sé si les ha pasado a ustedes que en su trabajo les han cambiado de jefe, ¿no? Como acaba de suceder en el ministerio, allí en el gobierno, ¿no? Hay muchas preguntas, muchas interrogantes. Bueno, ¿qué va a hacer este? Porque con el otro ya le conocíamos las mañas, sabíamos a qué hora llegaba, sabíamos cuándo se iba, sabíamos que, ¿no? Pero el nuevo encargado, el nuevo jefe, ¿cómo va a reaccionar? Así que los cambios de mando generan mucha expectativa en las personas, ¿no? Y se acercan por allí y le dicen a Josué, bueno, si Dios está contigo, como estuvo con Moisés, nosotros te vamos a seguir, vamos a estar dispuestos a obedecerte, ¿no? Solamente que Dios esté contigo. Y el Señor respalda este cambio porque era un plan que Dios tenía para Israel. Ahora, ¿saben que estaba estudiando un poco esto de los cambios? Y hay 3 tipos de cambios, o hay 3 tipologías de cambio, por lo menos, según la persona que uno estudie, ¿no? Pero hay quien dice que hay cambios que son evolucionarios, ¿no?
que van de alguna manera evolucionando, van creciendo de forma gradual. Hay cambios que son revolucionarios, ¿no? Hay algo que interrumpe algo que se estaba haciendo de una manera y lo da vuelta y se genera toda una revolución y es un cambio muy complicado a veces. Pero también hay cambios que son planeados, ¿no? Y son esos cambios que uno los puede diseñar o que ya están diseñados y uno los puede después dar seguimiento, ¿no? Y si uno se pone a pensar qué tipo de cambios deben operar en la vida de un creyente, yo creo que los tres son aplicables, porque necesitamos en nuestra vida cambios revolucionarios, ¿entienden? Tiene que haber algo en nuestra vida espiritual que genere que ya no vivamos como vivíamos antes de conocer al Señor, sino que nos rebelemos contra la carne, contra nosotros mismos. Pero también hay cambios planeados. ¿Dónde está el plan de cambio? En la palabra de Dios. Así que si usted no conoce la palabra de Dios, si yo no conozco la palabra de Dios, difícilmente pueda seguir ese plan. Y también es un cambio evolucionario. ¿Por qué? ¿Cómo es que dice el proverbio? Como la luz de la aurora, ¿no? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo es el texto para...? Bien, ¿vamos a leerlo? La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es un cambio evolucionario. Hermano, ¿a qué altura de ese cambio estamos? Bueno, cada uno va a responder a estas cosas. Pero en verdad, hermanos, los cambios son necesarios. Cambiar es algo que lleva de por sí un gran desafío para cualquiera de nosotros. Hemos escuchado hablar de la zona de confort, del status quo, todas esas cosas que se dicen, ¿no? No estamos a veces estructurados en una forma de hacer y de vivir que realmente nos deja tranquilos, pero estamos allí como estancados. El otro día Pablo nos hablaba de la iglesia de Antioquía, ¿no? Y ellos tenían una forma de acercarse a Dios bien distinta a lo que era en otros lugares, ¿no? Y a la gente dice que en Jerusalén les había llamado un poco la atención esto, y bueno, allí mandan a Bernabé, y Bernabé vio que ellos no hacían algo que estuviera mal delante de Dios, ¿no? Y se acuerdan lo que Pablo nos enseñaba. Pero a los hermanos de Jerusalén seguramente aquello les rechinaba un poco los dientes, ¿no? ¿Cómo hacen estas cosas? Pero bueno, Josué estaba a punto o estaba siendo nombrado en este momento como líder, como responsable de este pueblo. Y yo me preguntaba cuando leía esto, hermanos, ¿cómo se sentiría Josué? Porque una cosa es ser segundo y que las decisiones importantes las tome el otro, ¿no? Pero va a llegar el momento en que Josué va a ser el primero o el responsable delante de Dios y las decisiones que él tome van a afectar al resto del pueblo. Una vez tomó una mala decisión o una decisión muy apurada, ¿se acuerdan? Cuando vienen aquellos que se aparentan venir de lejos y lo engañan. Y se ve que estaba muy apurado Josué ahí en sus tareas y sí, está bien, vienen de lejos, ¿no? Tomó una decisión, dice, está bien, den el lugar con nosotros porque no es un pueblo de los que tenemos que destruir, hasta que unos días después, estos vivían allí cerquita y les habían prometido por el Señor de que no los iban a matar y tenían que cumplir ese mandamiento, ¿no? Por eso ven qué difícil es, hermanos, la responsabilidad de dirigir, ¿no? Qué fácil que es criticar a los que dirigen. Y no es un deporte que a veces tenemos. No sé si ustedes lo hacen, pero siempre estamos criticando y siempre nosotros creemos que lo vamos a hacer mejor que el que lo está haciendo. Y después cuando nos toca hacerlo nos damos cuenta de que realmente no es fácil, ¿no? Porque quienes tienen que dirigir tienen que evaluar un montón de aspectos que los demás, a veces por nuestro propio egoísmo, queremos que nos favorezca a nosotros, pero el que tiene que repartir tiene que ser equitativo. Así que no sabemos cómo se sentiría Josué, pero sí sabemos cómo nos sentimos nosotros cuando Dios pide que cambiemos algo, ¿no? Y recién decíamos, Josué tenía la responsabilidad de
de que este pueblo entrara a la tierra prometida, cruzara el Jordán y conquistara lo que Dios ya le había dado. Dice, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría. Había una promesa de Dios, ¿no? Una promesa que se le hace a Abraham, que se le hace a Isaac, que se le hace a Jacob, y el pueblo de Israel de alguna manera desaparece de la faz de la tierra, se va a Egipto y allí se reproduce. Yo pensaba en Egipto como el vientre de una madre, y cuando ellos entraron unas poquitas personas, salen un montón de gente que van a ocupar el lugar que Dios les había prometido. Nunca habían estado allí, pero ese lugar les pertenecía, ¿no? Y hermano, nosotros también como Israel, la palabra de Dios dice que hemos sido trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz, de estar bajo el pecado a estar en el reino del amado Hijo de Dios. Nunca, no hemos estado en el cielo, no hemos llegado allá, pero sabemos que tenemos una morada, un lugar preparado para nosotros. Ahora, nosotros podemos vivir desde ya, aunque en la tierra, como si viviéramos en el cielo. Y eso es tremendo, porque podríamos, si queremos, disfrutar ya de las bendiciones de la tierra prometida, del cielo, en la tierra. Porque el Señor dice, yo les doy vida y vida en abundancia, ¿no? Y no necesariamente se refiere a los bienes materiales, sino a una clase de vida que está fundada en el autor de la vida, en el Señor mismo. Nosotros, decíamos, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando creímos, cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones, cuando reconocimos nuestro pecado, en ese momento, sin trámite burocrático alguno, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Desde ese momento, cada creyente está en Cristo. La mayoría de nosotros no sabe ni lo que pasa. Bueno, cuando nacemos, cuando salimos del vientre de nuestra mamá, tampoco sabemos lo que pasa. O por lo menos yo no me acuerdo, no sé si alguien se acuerda, pero yo no me acuerdo, ¿no? Pero alguien me cuidó, alguien me alimentó hasta que tuve conciencia de quién era, de lo que hacía, ¿no? Y yo creo que en la vida espiritual pasa un poco así, ¿no? Cuando nacemos no tenemos ni idea de los privilegios y de las bendiciones que hemos recibido. Ahora, la palabra dice que aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, y quizás hay alguien aquí o mirando por el canal o ve este video más adelante, dice que si no tenés a Cristo en tu corazón, estás perdido, estás muerto en delitos y pecados, y sos ajeno a la vida de Dios. No conoces a Dios. Ahora, Dios dice que por medio de Jesucristo quiere que todas las personas lleguen al arrepentimiento. Y ruega, dice, a través de sus hijos, dice, reconcíliense con Dios, ¿no? Hay perdón. Ahora, aquellos que hemos recibido a Cristo, que hemos creído, dice la Biblia que tenemos una nueva identificación, que somos parte de la familia de Dios. ¿Ven cuántas cosas les mencioné ahora, así como al pasar de cosas que han sucedido cuando hemos creído? Somos parte de la familia de Dios. Somos, dice la Biblia, se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, y frente a los seres espirituales, frente a los seres angélicos, frente a las autoridades que se mueven ahí en el aire, ellos nos ven a nosotros y nos ven como hijos de Dios. Hijos de Dios. Y hermanos, dice la palabra de Dios, el Señor hablándole a Jerusalén, hablándole a Israel, y también nos habla a nosotros, dice, el que los toca a ustedes es como el que toca la niña de mis ojos. Ojo con tocar a un hijo de Dios. Todas esas cosas pasan con nosotros. Pero también la palabra de Dios dice que somos administradores, ¿no? Y recién pensábamos en esta expresión que el Señor le dice a Moisés, vayan al tabernáculo que yo le voy a dar el cargo,
¿no? Y la palabra de Dios nos dice que tú y yo tenemos un cargo, por lo menos, que somos administradores de las cosas santas. Esto el apóstol Pablo dice, téngannos los hombres como administradores de las cosas santas. Y nosotros también somos, hermanos, administradores de las cosas santas. Nosotros tenemos que administrar lo que Dios nos ha dado para que nuestras vidas realmente reflejen las virtudes de Cristo, pero también para bendecir a otros. Y ese es tu cargo, y ese es mi cargo. Ahora, no debe existir un cargo sin carga. ¿Se entiende? Porque todos queremos ser el jefe, pero para ser el jefe tenés que tener una carga, una responsabilidad. Y tiene que ser una carga que vos la puedas sentir, te tiene que pesar, nos tiene que pesar. No la vamos a llevar solos, pero si realmente hemos entendido la responsabilidad que Dios nos ha dado como hijos de Dios, seguramente va a ser algo en lo que nos vamos a ocupar con temblor y con mucho temor. Ahora, cuando Pablo dice que somos administradores, dice que es necesario que el administrador sea hallado fiel. ¿Somos fieles, hermanos, a la palabra de Dios? ¿Somos fieles a Dios? ¿Sabe lo que es ser fiel? Por allí dice alguien que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones. Obligaciones, qué palabra fea, ¿no? Y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Eso dice una definición de alguien que es fiel, ¿no? Y en hebreo se dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con los cambios? Nosotros, como Josué, tenemos que conquistar algunas áreas en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Tenemos que desarraigar al pecado. Dios quiere que sus hijos manifestemos las virtudes de Cristo y que el propósito de cada uno de nosotros sea conocerle más a Él, identificarnos con Cristo. Pablo podría decirnos, tenemos que morir y vivir para su gloria. Y yo escribí acá, ¿es esto posible? ¿No? Uno cuando está escribiendo un mensaje empieza como a mirarse a sí mismo y siente que las balas van para uno mismo, ¿no? Porque ¿es posible vivir para Dios? ¿Es posible serle fiel a Dios? ¿Es posible enfrentarse a los gigantes que hay en nuestra vida? ¿Saben que siempre que pienso en estas cosas pienso en las palabras de Goliat desafiando al pueblo? Todas las mañanas se levantaba este hombre, mientras los judíos corrían para un lado para el otro ahí entrenando, él se paraba, agarraba la lanza y decía, basta, no practiquen más, denme uno para pelear conmigo. Y yo veía esto, hermanos, el pecado muchas veces nos desafía de la misma manera. Ahora, ¿hasta cuándo nosotros vamos a estar permitiendo ser derrotados? Tenemos que cambiar y tenemos la fuerza para hacerlo. ¿Es posible vivir como Dios quiere? ¿Sí? ¿Es posible? ¿Creemos que sí es posible? Sin duda que es posible. Pero, dice el Señor, separados de mí, nada podemos hacer. No podemos vivir como Dios quiere, separados de Él. Un creyente que no practica una vida de piedad, que no tiene temor de Dios, que Dios no está presente en todas sus cosas, difícilmente puedas tener una vida espiritual victoriosa. Difícilmente. Para llevar una vida de victoria, el creyente debe procurar por todos los medios la comunión con el Señor. Ser conscientes de esa necesidad nos lleva a buscar en la persona de Cristo esa vida abundante que Él ha prometido a quienes le aman. El Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer
su pacto. Interesante. Temor de Dios. Hay un pasaje en Jeremías que tiene que ver con esto de los cambios. Se está yendo el tiempo y no quería que se fuera, pero dice Jeremías capítulo 13, versículo 23, dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, dice, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Qué pregunta, ¿no? Y yo subrayo esta palabra, habituados, hábitos, ¿no? Y hermano, para que se produzcan cambios en nuestra vida, una de las cosas necesarias es tener hábitos espirituales. Hay que mecanizar un poco algunas cosas, ¿no? Y esto es como si fuera algunos tips que le dicen, ¿no? Vivimos en un tiempo que está delimitado por el reloj. Tenemos horas que están compuestas por 60 minutos, minutos que están compuestos por 60 segundos, días que están compuestos por 24 horas, semanas. Entonces, esos son nuestros límites. Ahora, si usted se organiza su tiempo, que no es su tiempo, seguramente se va a dar cuenta de que a mí me pasa, por ejemplo, ¿no? Y lo he puesto en práctica y lo aconsejo, porque lo escuché de un hermano que lo recomendaba, ¿no? Me pongo el tiempo en retroceso del reloj y me pongo a leer. Y no me levanto de la lectura hasta que no suena el pipi, pipi, ¿no? Y cuesta sentarse a leer la palabra de Dios. Cuesta orar, cuesta venir a la iglesia. No sé si a ustedes les cuesta, ¿no? Pero a veces hay que agarrar este cuerpo todo maltrecho y llevarlo. Hermanos, hábitos, porque estamos habituados a hacer el mal. Porque el querer hacer el bien, dice el apóstol Pablo, está acá. Yo quiero hacer el bien, pero el mal está en mí, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es necesario, entonces, buscar a Dios. Moisés quería decirle a Josué: mirá, Josué, capaz que te sentís solo, porque el liderazgo, por lo general, tiene un gran componente de soledad, ¿no? Y acá hay muchas personas que van a tener que liderar a otros. Y todos de alguna manera son líderes y en algún momento tienen que tomar decisiones y se van a sentir solos. Y la soledad no es mala en sí mismo, ¿no? A veces es necesaria, ¿no? El mismo Señor se retiraba solo para orar, para buscar la presencia de Dios. Ahora, Moisés le dice a Josué en el pasaje que leímos: Jehová estará contigo. ¿Saben que dicen que la soledad, ¿no? Los médicos o las personas que estudian, es una de las pandemias de la modernidad, ¿no? Lipovetsky, un sociólogo, una persona que escribe sobre esto, dice: las ciudades de hoy están marcadas por costumbres individualistas que conducen a un sentimiento de soledad creciente, ¿no? Y cuántas personas, aún estando rodeadas de mucha gente, se sienten solas, ¿no? Nos sentimos solos. Porque no conectamos con los demás, porque nos sentimos incomprendidos y tantas cosas que van de alguna manera raleándonos y nos sentimos solos, nos vamos apagando. Ahora, en este proceso de conquista en que Josué se tenía que involucrar, Dios garantizaba su presencia. Dice, porque en Salmo 94:14, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Así que, hermano y hermana, no estamos solos en este proceso. No estás solo, ¿no? No estás solo, no estamos solos. Dice el profeta Habacuc que el Señor hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar, ¿no? Dios nos acompaña, Dios quiere que conquistemos aquellos terrenos que hoy están de alguna manera ocupados por el enemigo, por nuestro pecado.
Josué, como decíamos al principio, era el caudillo militar y debía buscar la guía de Dios para elaborar estrategias y tácticas militares para conquistar. El Señor había prometido darles la tierra, pero ellos debían hacer su parte. Y saben que casi que termina el libro de Josué y todavía había tribus que no se habían involucrado en la conquista. No se habían involucrado. Estaban allí, bueno, esperando que les cayera del cielo. Hermano, cuando ellos llegaron a la tierra prometida, los cananeos estaban allí, tenían que enfrentarlos. Y cuando nosotros nos convertimos, no dejamos de pecar de un momento para el otro. Y pasa el tiempo y nos damos cuenta que hay cosas que todavía siguen aconteciendo y que no le gustan a Dios. Debemos entonces luchar para obtener las bendiciones del Señor. Saben que el pecado es un poco resiliente, ¿no? Esa palabra que ahora se ha puesto bastante de moda, bueno, hace tiempo, ¿no? Pero siempre reaparece, ¿no? Es como ese yuyo que uno arranca una vez y 2 o 3 días después el yuyo de vuelta. O como las hormigas, no sé si han tenido problema con las hormigas, son interminables, ¿no? O como un ratón que teníamos en nuestra casa, le dimos de toda clase de veneno y se lo comía, pero nunca se moría, no sé. Engordaba el ratón, sí. Y a veces el pecado parece que fuera así, ¿no? Siempre está ahí. Pero todo tiene un límite, ¿no? Y Dios ha puesto un límite. Por eso yo escribía, estas dificultades siempre estarán presentes hasta el día en que seamos glorificados. Hasta que estemos allá en el cielo. No sabemos cómo hemos de ser, dice Juan, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Esperamos la venida del Señor. Pero debe existir, mientras tanto, el esfuerzo de nuestra parte para andar como es digno del Señor. Recordemos también que somos la luz, somos la sal de este mundo y que tenemos esa responsabilidad y ese peso sobre nosotros. Palabras de Moisés: esfuérzate y anímate. No te intimides, ¿no? Qué tremendo esto, ¿no? Yo cuando leo esto me acuerdo de que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Ninguno tenga en poco tu juventud, y parece que alguien comentó por allí que Timoteo era un poco tímido, ¿no? Y a veces nosotros somos un poco apocados, medios quietos, así, medios timidones. Pero acá el Señor nos dice a nosotros: hermano, hijo mío, nos dice Dios, no te intimides, yo estoy contigo. El Señor está conmigo como un poderoso gigante, podía decir el profeta. Esfuérzate y anímate. Este era el consejo de Moisés a Josué. También el apóstol Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Esfuerzo, ganas. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hay que trabajar. ¿Queremos crecer espiritualmente? Bueno, hay que poner manos a la obra. No hay bendición posible, hermanos, sin un involucramiento real en las cosas espirituales. Y yo realmente doy gracias a Dios por la iglesia en la que estamos, porque vemos que todos los hermanos, o la gran mayoría, o una buena parte de esta iglesia, se involucran en las cosas espirituales. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos, ¿no? Y yo creo, hermanos, que cuando nosotros, una de las formas de enraizarnos y de crecer y de soportar las tormentas, los vaivenes de la vida, es estar profundamente involucrado en las cosas espirituales. Pablo hace unos años nos habló de la carta a los Colosenses, ¿se acuerda? Y usaba aquella canción de la Rana Carrero, Árbol sin raíces, no aguanta parado ningún temporal, ¿no? Y qué tremendo, ¿no? Tenemos que echar raíces. Ahora, va a haber momentos de tormentas y va a haber momentos de dificultades, y van a haber tormentas internas y tormentas externas, y van a haber situaciones adversas, y te vas a llevar bien con uno y con otro no. Pero si echás buenas raíces, seguramente echarás buena sombra, y podrán las personas refugiarse bajo la sombra, bajo la experiencia y bajo la enseñanza que a través tuyo Dios pueda darnos.
Entonces no hay bendición posible sin involucramiento en las cosas espirituales, sin lectura, sin oración, sin comunión, sin servicio, sin ofrenda, sin evangelización. No hay vida espiritual. Dice el apóstol Pedro, si estas cosas faltan, ustedes van a estar ociosos. Ahora, si estas cosas están en vosotros, como dice, vamos a leerlo y vamos a ir terminando por ahí. Segunda de Pedro. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, ¿no? Por esto mismo añadid a vuestra fe, y ahí hay toda una lista, dice. Porque si estas cosas, dice 2 de Pedro 1:8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, los cambios generan en un principio la sensación de falta de frutos, ¿no? de que la vida, capaz que estás atravesando ese momento. Capaz que estás dejando algunas cosas de tu vida, de tu vieja vida, y te sentís que estás luchando contra gigantes y te sentís solo. Pero Dios promete estar contigo, promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Porque no te dejaré ni te desampararé. Y termino recordando todo lo que leíamos al principio. Esfuérzate, anímate, no temas, no te intimides. Jehová va delante de ti, estará contigo, no te dejará, no te desamparará. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude a quitar de nosotros todo aquello que pudiera no agradarle y nos ayude a conquistar y a cambiar aquellas cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Enséñanos a contar nuestros días, dice Moisés, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Que Dios le bendiga.